Bienvenidas, bienvenidos a esta materia Psicología Educativa 2. Vamos a hablar en este primer tema conceptos, funciones y tipos de diagnósticos psicopedagógicos o dentro de lo que es la psicología educativa. Primero hablemos de psicodiagnóstico a nivel de concepto. Entenderemos que viene de la palabra griega dia y gnosis, que esto si juntamos las palabras dia a través de y gnosis, conocimiento de, pues vamos a saber que etimológicamente es el conocimiento de alguna de las características, medios, logros, y aquí a nivel diagnóstico vamos a poder encontrar a diferentes disciplinas, áreas que van a reconocer el diagnóstico. Por lo tanto, cuando hablemos de diagnóstico psicopedagógico o dentro de la psicología educativa, vamos a entender que vamos a tener que conocer alguna de las características en el proceso del aprendizaje psicológico de los niños, las niñas, los adolescentes e incluso los adultos. Por lo tanto, el concepto de diagnóstico psicopedagógico vamos a entender este proceso en el cual vamos a adquirir el conocimiento a través de diferentes estrategias, diferentes formas en las que vamos a ir reconociendo qué es lo que le está pasando a la otra persona. Esto a través de elementos que nos van a llevar de la mano para descubrir el proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo cómo vamos a direccionar el conocimiento. Vamos a ir descubriendo esto paso a paso. En este orden de ideas, el diagnóstico es un conocimiento científico que lo vamos a ir obteniendo de diferentes estrategias, técnicas, que nos va a dar una batería psicométrica. Esto significa que vamos a ir acumulando cada prueba, cada test que vayamos a aplicar, nos va a ir dando información que vamos a ir recolectando, vamos a ir acumulando, porque la suma de estos elementos nos va a permitir reconocer qué es lo que le está pasando o para evitar cualquier tipo de confusión, esto nos va a permitir esta acumulación de conocimiento. La medición es una parte integrante del proceso diagnóstico desde sus orígenes. A través de la medición cuantificamos las diferencias en una determinada variable. Mediante la medición de números o valores, la medición es necesaria para actuar con rigor y precisión en el proceso de diagnóstico y por ello es una actividad que está incluida en este proceso del psicodiagnóstico educativo. La evaluación hace referencia no solo al alumno, sino a cualquier manifestación o conducta educativa, programa, currículum, método, recursos, organizaciones, aunque es muy difícil llegar a una definición unívoca en este término, como lo refieren varios autores. Se le asignan tres rasgos fundamentales. Tiene un carácter procesual y dinámico, abarca cualquier hecho educativo y consta de tres fases. Una, recogida y sistematización de la información, valoración de la información y toma de decisiones. Por último, en términos de concepto de diagnóstico, debemos de identificar esto como una evaluación principalmente psicológica, aunque hay diferencias entre una evaluación psicológica y una evaluación psicopedagógica. Hay algunos autores como Chopin, Martínez, que nos dan referencia de esto y a pesar de que hay un proceso vinculatorio entre la enseñanza y el aprendizaje, así como otros conceptos que tienen que ver como la didáctica, la currícula, entre otros conceptos que están interactuando en este proceso en que el niño va adquiriendo el conocimiento. En estos términos hay que entenderlo de esa manera. Bien, ahora hablemos de funciones y tipos de diagnóstico. El diagnóstico psicopedagógico tendrá funciones dependiendo del objeto o fines que vamos a perseguir. En este sentido vamos a considerar tres objetivos fundamentales para seleccionar desde la batería, la acumulación de datos y todo lo que hemos platicado a lo largo de esta presentación. Primero, comprobar el progreso del alumno hacia las metas educativas establecidas. Casi todos los procesos y todos los
programas educativos nos van diciendo que los niños, incluso la psicología del desarrollo nos va diciendo que el niño, dependiendo a qué edad, debe de alcanzar ciertos procesos educativos a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel psicomotor. Ese es uno de los objetivos o fines a perseguir. Dos, el segundo, identificar los factores de la situación de enseñanza-aprendizaje que puede inferir en el desarrollo óptimo de este niño. Tenemos que identificar qué es lo que a este pequeño, pequeña, o adolescente le está faltando para que detone todo el conocimiento que eso implica. Y número 3, adecuar la situación de enseñanza-aprendizaje a las características peculiares. Esto quiere decir que una vez que conozcamos cuál es el proceso, tenemos que adecuar las condiciones para que se cree un programa de tal manera que el niño tenga las características necesarias para detonar dicho aprendizaje. Es importante también identificar cuáles son las funciones de un diagnóstico. ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, uno es una función preventiva y predictiva. Esto quiere decir para saber cómo va el niño, qué características, qué cualidades tiene para poder desarrollar nuevos conocimientos. También la función de identificación del problema y su gravedad. Esto quiere decir que vamos a tratar de reconocer cuál es el problema específico que se está desarrollando y qué tan grave puede desarrollar esto más adelante. La otra es la función orientadora, es decir, ya que tenemos el conocimiento, ¿qué tenemos que cambiar? El currículum, el programa, el docente, la estrategia didáctica. Vamos a ir identificando qué podemos ir cambiando para que detone el aprendizaje adecuado. Y la función correctiva. Vamos a ver si es un problema biológico también y tenemos que corregir. Necesitamos la ayuda de un psiquiatra, de un neuropediatra. Aquí lo vamos a ir identificando gracias a un buen diagnóstico. Algo importante que debemos de reconocer también son los niveles de actuación de los diagnósticos. Vamos a entender un diagnóstico general o colectivo y un diagnóstico analítico. El general o colectivo lo vamos a entender como un diagnóstico genérico que vamos a aplicarle a todos los sujetos, que vamos a recolectar información de diferentes ámbitos, en diferentes momentos, bajo ciertas circunstancias, con técnicas específicas, para que a partir de aquí busquemos soluciones también colectivas para que el grupo pueda detonar o podamos reconocer qué es lo que está pasando. Este tipo de diagnósticos se hacen de manera grupal y las estrategias que se descubran tendrán que ser de esa misma manera. Ahora, el diagnóstico analítico tiene esa doble oportunidad, que puede ser tanto a nivel individual, pero también a nivel grupal. Sin embargo, aquí vamos a analizar cómo el individuo afecta al grupo, cómo el grupo afecta al individuo, y esto nos va a permitir reconocer si hay conductas, actitudes o de qué manera está afectando ciertas condiciones del currículo, de la didáctica, de los elementos que estamos desarrollando para el grupo o el estudiante que estamos tratando de referir. También tenemos que reconocer el nivel de actuación a nivel individual. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente vamos a trabajar con una persona, varón, mujer, y a esta le vamos a aplicar las pruebas y vamos a identificar qué es lo que le está pasando a este niño. ¿Acaso tendrá problemas familiares? ¿Acaso está sufriendo de violencia familiar? ¿Acaso está viviendo violencia en la escuela? ¿Bullying? ¿Acoso sexual? ¿Qué está pasando con esos niños? Y en ese diagnóstico vamos a tener una visión más amplia de las características. Se te invita a que elabores un mapa conceptual de todos los elementos que hemos estado revisando durante esta presentación para que al momento de ir a nuestra clase sincrónica tengas ya un glosario que nos permita reconocer con más facilidad los elementos que estamos revisando en esta presentación. Nos vemos en clase.
Por lo tanto, el diagnóstico nos permitirá elaborar una proyección sobre cada caso que tendremos enfrente a nosotros como psicólogos educativos. Esto será desde lo individual, lo grupal y hasta lo colectivo en toda una escuela. De ahí la importancia de cómo desarrollar psicodiagnósticos adecuados en este ámbito educativo. Mucho éxito y nos vemos pronto.